¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlántico Noticias. Hoy en el programa vamos a contarles, por ejemplo, las razones por las que América Latina y el Caribe van tan atrasadas en el acceso y distribución de las vacunas contra la COVID. Se está apuntando a un mercado altamente distorsionado por la altísima demanda mundial. La desigualdad marca las campañas de vacunación, que son clave para la recuperación económica en todos los países. Y además los países ricos han adquirido muchas más vacunas de las que necesitan, con lo que la oferta en Latinoamérica es limitada, además en unos territorios con enormes problemas de logística. Hay que acelerar el ritmo de las campañas de vacunación y vamos a hablar de esas estrategias mundiales y el objetivo también de Canarias antes de junio. Miguel Vega. El objetivo a nivel mundial es tener inmunizada el 70% de la población antes de verano, pero para eso será necesario que en las próximas semanas aumente la llegada de dosis. El gobierno de Canarias recibirá más de 18.000 cada semana para cumplir con los plazos de las vacunas ya aprobadas, la de Pfizer, la de Moderna y AstraZeneca. Pero el Ministerio de Sanidad espera que en las próximas semanas estos envíos aumenten con la autorización de nuevas vacunas, por ejemplo, la de Johnson & Johnson. Y en Venezuela, Nicolás Maduro anuncia la llegada de unas 100.000 vacunas de la rusa Sputnik, y mientras el líder opositor Juan Guaidó dice que está dispuesto incluso a gestionar dinero necesario para que Venezuela reciba las vacunas contra la COVID, pero a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y en Estados Unidos el proceso de vacunas continúa, ya se ha vacunado al 10% de la población y ahora se trata de acelerar incluso más el proceso, habilitando aún más espacios para llegar a más personas. Hasta el momento los científicos estaban controlando la evolución de 3 variantes más contagiosas en Reino Unido, en Brasil, en Sudáfrica, pero ahora os preocupa otra nueva detectada al sur de Inglaterra, en Kent y Bristol, una nueva mutación que podría ser incluso más potente y afectar incluso la capacidad de protección de la vacuna. Se está estudiando este último asunto. Preocupa la pandemia, pero también las relaciones con otros países. Y Ciar, el presidente norteamericano ya se ha manifestado sobre cómo va a ser la relación con China. Así es, Marta, ya se ha producido el primer choque entre ambos países. Biden denuncia que en China hay injusticia económica y represión, y el presidente Xi le ha pedido a Biden que no interfiera en los asuntos de su estado. Hoy en Atlántico Noticias les contamos cuál es la posición de ambos. Pues luego lo vemos también, veremos el juicio político contra Donald Trump, cómo va. Ayer se exhibieron imágenes inéditas de las cámaras de seguridad del interior del Capitolio. Es una nueva perspectiva de la extrema violencia de los que irrumpieron ese día en la Cámara, y es el principal argumento de los demócratas contra Trump. Y un año de crisis ha significado una década de retroceso en materia laboral para las mujeres latinoamericanas. Varias organizaciones dicen que las mujeres han sido las más perjudicadas por el impacto económico de la COVID. Luego lo vamos a ver. Y poco a poco, afortunadamente, los espectáculos regresan a los escenarios con muchas medidas de seguridad para garantizar a los artistas y al público pues toda la seguridad sanitaria. Se va a estrenar Siegfried de Wagner en el Teatro Real. Luego vemos cómo. Bueno, hasta ahora los científicos estaban pendientes de la evolución de 3 variantes de COVID, las más contagiosas en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, pero hay unas nuevas que han sido detectadas al sur de Inglaterra. Y esta nueva mutación puede tener problemas porque es más potente y afecta la capacidad de protección de las vacunas que se están administrando, es lo que se estudia ahora. Aseguran que llevaría meses circulando por el país y que podría ser responsable del incremento de casos de las últimas semanas. Lo que realmente nos afecta en este momento es la transmisión, porque la nueva variante que ha barrido el país va a afectar al mundo con toda probabilidad. En el futuro creo que la clave va a estar, si es problemática, con las vacunas. Creo que vamos a poder solventarlo para ajustar nuestras vacunas y lanzarlas de nuevo con refuerzos. El temor ante estas nuevas variantes que amenazan con reducir la eficacia de las vacunas fue precisamente lo que ha propiciado el endurecimiento de las restricciones a los viajeros que van a Reino Unido. Nos cuenta los detalles Diego Postigo.
Hola, saludos desde Londres. Así es, se trata de medidas contundentes y sin precedentes. El gobierno británico ha creado este listado de 33 países considerados de alto riesgo, entre los cuales están Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Cualquier persona que haya estado en estos 10 países antes de entrar aquí en el Reino Unido, antes de viajar al Reino Unido, y lo intente ocultar, se enfrentará a penas de hasta 10 años de cárcel y multas de 10.000 libras, unos 14.000 dólares. El gobierno británico lo que está intentando es controlar, evitar que entren en el país la cepa de Brasil y también la de Sudáfrica. Además, cualquier persona procedente de estos países deberá pasar una cuarentena de 10 días en un hotel, nada más llegar al aeropuerto, y deberá abonar los 1.750 libras, unos 2.400 dólares, que cueste la estancia en el hotel, y también los test a los que deberá someterse. Estas medidas han provocado mucha polémica, han sido calificadas de exageradas incluso por miembros del partido del propio Boris Johnson. Nosotros hemos hablado con los londinenses para saber si consideran que estas medidas son exageradas o necesarias. Yo creo que lo de la multa y esto sí es, pues no me parece que sea exagerado, porque muchas veces las personas no entienden realmente lo que está pasando si no es de esta manera. Yo creo que es necesario extremar las precauciones por la situación. Al final del día ves cómo van sumándose casos y eso sucede muy a menudo. Bueno, y atentos a Grecia, porque su capital, Atenas, inicia desde este jueves nuevas restricciones. Al menos hasta final de mes van a permanecer cerradas las tiendas, los servicios y las escuelas. Un toque de queda, además, que se va a hacer a partir de las 9 de la noche. El aumento de contagios en el país, cerca de 1.500 en el día de ayer, de los que más de un tercio se produjo en Atenas, obligan a tomar estas duras medidas. Veamos lo que ocurre en Reino Unido. Hay que fortalecer allí el engranaje de vacunación en ese país, y por cierto es uno de los más avanzados a nivel mundial, el de Reino Unido. Y aquí en España el protocolo está definido, pero dependerá de las entregas de las vacunas. Canarias está entre las comunidades con mayor porcentaje de inoculaciones. Miguel Vega tiene todos los detalles. Cada semana Canarias recibirá 18.220.000 dosis de las vacunas contra la COVID-19 entre Pfizer y Moderna y 8.900 de la de AstraZeneca. El objetivo es vacunar al 70% de la población de cara al verano. Pero cuando nos referimos a ese 70% de la población, ¿cuántas personas estamos hablando? Son casi 1.349.000 personas mayores de 16 años entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Teniendo en cuenta que a cada una le administrarán 2 dosis, serán necesarias 2.700.000 vacunas. Para ello, el Gobierno de Canarias contempla 2 posibles escenarios con la llegada masiva de vacunas a principios de marzo. Si se suministran 25.000 dosis, se cumpliría ese objetivo en 4 meses y 8 días. Si se amplía a 30.000 diarias, alcanzaríamos el 70% en 3 meses y 21 días. Es decir, en junio se lograría ese objetivo. Vamos a tener aliados en ese proceso, como pueden ser los hospitales concertados, pueden ser las mutuas, pueden ser las farmacias. Es decir, vamos a usar todos los dispositivos que estén a nuestra disposición, sobre todo para cumplir con poder poner más de 30.000 dosis al día. Pero ¿cuántas se han administrado hasta el momento? Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, más de 86.500. Pero la pauta completa, es decir, las 2 dosis, se han inoculado casi 30.000 personas, una media de 1.900 al día. Todo ello sujeto al envío durante el mes de febrero de las vacunas de Pfizer, más de 234.000, 24.000 de Moderna y 86.000 de AstraZeneca. Estas son las dosis que Canarias recibirá durante el mes de febrero y hasta el 3 de marzo. Bueno, a pesar de las dudas que se generaron al inicio sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca, la Organización Mundial de la Salud ya aconseja, siempre bajo la evidencia científica, que se administre a la población mayor. Los análisis concluyen que los resultados en estas personas no son diferentes que los que dan en los grupos de más jóvenes. Además, se ha conocido, por cierto, el balance económico de esta farmacéutica, de AstraZeneca. Obtuvo un beneficio neto de 2.592 millones de euros en 2020 y esto supone un 159% más que el año anterior.
La distorsión del mercado está detrás del retraso de América Latina en la vacunación contra el coronavirus, al menos lo denuncian distintas organizaciones en el continente. América Latina y el Caribe están atrasadas en el acceso y distribución de las vacunas contra la COVID-19. Un fenómeno que, según el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, no depende únicamente de la gestión de cada gobierno. Pues yo diría que es un problema complejo. Yo insistiría que no es solamente un problema de incapacidad en los gobiernos. Yo creo que ha habido determinación política, hay financiamiento, hay capacidad. El problema es que es un mercado muy distorsionado. López Calva asegura que la oferta de vacunas sigue siendo insuficiente, lo cual también retrasa el proceso. Para los países está siendo complicado, primero por la disponibilidad de las vacunas. La oferta de vacunas todavía es limitada y no ha crecido con la rapidez con la que se querría. El funcionario de Naciones Unidas agrega que algunos países ricos compran más vacunas de las que necesitan, lo cual es otro contingente. Tienen ya, digamos, en algún sentido garantizada una oferta de vacunas por encima de su necesidad, lo cual es entendible, un país que lo puede lograr, que quiera tener suficientes vacunas, pero creo que hay un tema de equidad, ¿no? en términos de las vacunas, y creo que se requeriría un mecanismo mucho más coordinado. Si bien todo indica que la situación de escasa aplicación de las vacunas puede variar en poco tiempo y casi seguramente hacia mejor, no se puede olvidar que en América Latina y el Caribe hace falta aplicar la vacuna a más de 1,5 millones de personas por semana solo para vacunar a los mayores de 60 años en un año, lo que permite dibujar el tamaño del reto. Un reto además importante, por ejemplo, en países como Venezuela. Nicolás Maduro dice que llegarán las vacunas, el próximo envío la próxima semana, 100.000 dosis de Sputnik. Dice que los primeros en recibir esa vacuna va a ser el personal sanitario. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Esto lo decía Maduro, pero el líder opositor Juan Guaidó se muestra dispuesto a gestionar el dinero necesario para que Venezuela reciba las vacunas contra la COVID, pero a través del programa COVAX que dirige la Organización Mundial de la Salud. Nos amplía la información desde Caracas Adriana Núñez, de Voz de América. La oposición venezolana está dispuesta a pagar el monto requerido para entrar al mecanismo COVAX coordinado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a fin de garantizar la vacunación en países pobres y de medianos ingresos. A través de COVAX podrían llegar a Venezuela 6 millones de dosis de vacunas para inmunizar a un 20% de la población. Sin embargo, el plazo para pagar los 16 millones de dólares que se necesitan para entrar a este sistema venció ayer martes. No en vano, el representante de la oposición ante Naciones Unidas, Miguel Pizarro, manifestó que las agencias internacionales que llevan adelante el sistema COVAX están conscientes de la grave crisis humanitaria en Venezuela, por lo cual están dispuestos a extender el plazo y a tener flexibilidad con los pagos. La oposición dice que está buscando en este momento los recursos para pagar esa cuota y que está dispuesta a dar ese dinero siempre y cuando las jornadas de vacunación en Venezuela estén coordinadas por agencias internacionales y por la comunidad científica nacional para evitar el uso político del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Y fíjense que en Estados Unidos han vacunado ya el 10% de la población y ahora se trata de acelerar aún más el proceso habilitando más espacios. Nos lo cuenta nuestra compañera Celia Mendoza. 11 nuevos lugares en comunidades más afectadas por el COVID-19 serán abiertos esta semana. Esto es parte de una iniciativa, anunció el gobernador Andrew Cuomo, para tratar de otorgarle más oportunidades de obtener la vacuna a las personas en estos lugares. 3.100 esperan ser aplicadas para el final de esta semana y según el gobernador, desde el 15 de enero se han logrado aplicar más de 30.000 vacunas bajo este formato, mediante el cual se instalan diferentes centros
de vacunación masiva en centros culturales, lugares de congregación como iglesias, así como estadios, los cuales sirven para poder adelantar este proceso. Mientras tanto, las autoridades locales también han expandido la lista de personas que pueden aplicarse la vacuna en este momento. Incluirán a aquellos que tienen problemas de salud a pesar de no estar en la edad del rango que ha sido determinado para esta primera y segunda fase de vacunación. Mientras el alcalde y el gobernador también aseguran que tienen preocupación acerca del número de dosis que han recibido y las cuales tienen a disposición para cumplir con las necesidades del Estado. A nivel federal, se calcula que alrededor de 10 millones de personas en los Estados Unidos han recibido las 2 dosis de la vacuna de COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Pues nos quedamos en Estados Unidos y saludamos ya a María Rosman, periodista con la que analizamos semanalmente la actualidad en Estados Unidos. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy, pues, atentos a lo que ocurre en ese juicio político contra Donald Trump. Las imágenes que ayer se mostraron en la segunda jornada, María, pues han marcado la noticia, porque han sido imágenes que no se habían visto, cuando menos desde esa perspectiva de lo que ocurrió, de ese asalto al Capitolio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en realidad lo que está haciendo ahora mismo la defensa me refiero no de Trump, obviamente, en este caso sería la parte acusadora, por ponerlo de alguna manera, es mostrar en días sucesivos diferentes vídeos que van a ir uno complementando al siguiente. El primero fue lo que ya habíamos visto todos hoy, o el día de ayer, que estamos hablando hoy, fue los vídeos estos que se hicieron desde estas cámaras ocultas, o cámaras que están ahí normalmente en el Capitolio, y mañana seguramente vamos a estar escuchando un poco lo que son las consecuencias que sufrieron las personas que sufrieron ataques ese día, ¿no? Los que son los policías y otras personas que estando allí sufrieron pues la violencia. Claro, porque no quieren que se quede, que se pase página, ni muchísimo menos los demócratas, los que están al frente de la acusación, María. Más bien quieren justo lo contrario, que se vuelvan a ver más imágenes, que se tenga en cuenta que no solo fallecieron 5 personas, sino que además hay muchísimas personas que están gravísimamente heridas, ¿no? Por supuesto, los republicanos en este caso quieren pretender que esto prácticamente ni siquiera pasó, mientras que los demócratas quieren que no quede en el olvido. Como tú decías ahora mismo, Marta, no solamente murieron 5 personas, 2 policías se suicidaron en los días siguientes a continuación, y luego hay un montón de policías que resultaron heridos, muchos de ellos han perdido dedos, ojos, que algunos incluso les sacaron los ojos en todos estos altercados. Es decir, hay una serie de daños cerebrales, muchísimas consecuencias que a estas personas no se les van a olvidar en la vida, por supuesto que no. Entonces, sobre todo, yo creo que mañana va a ser el día en el que se van a enfocar en mostrar todo este tipo de daños ocurridos durante el asalto y que mucha gente ni siquiera conocía, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, al jefe de los fiscales demócratas, por así llamarlo. Ayer lo veíamos casi llorando cuando recordaba lo ocurrido. Lo escuchamos. Si alguien alguna vez tuvo una duda sobre su enfoque ese día, no fue para defendernos, no fue para consolarnos, fue para elogiar y simpatizar y compadecerse con la multitud desenfrenada. Fue para continuar actuando como incitador en jefe al decirle a la mafia que su elección les había sido robada. Incluso entonces, después de ese feroz ataque, continuó difundiendo la gran mentira. Bueno, pues ahí vemos lo que contaba Jamie Raskin, que estaba muy emocionado el día anterior, ¿verdad, María? Lo vimos incluso llorar recordando lo que vivió ese día. Sí, por supuesto. Es que cualquiera que vea estas imágenes y que tenga algún tipo de conexión con Estados Unidos, imagínate más las personas que estaban ahí, yo creo que se siente terror, temor, furia y un poco de todo, ¿no? Y en este caso incluso su hija estaba con él. La niña no quiere volver al Capitolio en la vida. O sea, todo este tipo de cosas, pues por supuesto que tienen una respuesta emotiva que también estamos viendo en muchos republicanos. Pero bueno, él es digamos, el jefe de los managers, se les llama managers a estas 9 personas que están encargadas de la acusación, y bueno, mañana es el último día en el que lo que es la acusación va a estar haciendo estas presentaciones, y luego empezarán los abogados de Trump, que ayer hicieron, el primer día hicieron una pequeña exposición, y ya mañana, una vez que terminen los demócratas, empezarán ellos a hacer su caso también. Bueno, y Donald Trump está muy enfadado porque dice que no está nada contento con sus abogados, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que escuchando a los abogados, sobre todo en la primera jornada, me empezó hasta a dar incluso pena a Trump, porque lo hicieron tan mal, tan rematadamente mal, que era para no extrañarse que el presidente mismo se haya enfurecido con la actuación de estas 2 personas, que lo que hicieron fue realmente perder el tiempo.
Ahora empiezan a decir los cercanos a Trump que él está muy contento, pero no con los abogados, sino en cómo se está desarrollando todo este impeachment, porque por mucho que estemos viendo todas estas imágenes, Marta, lo cierto y lo más triste es que posiblemente de todos modos salga exonerado. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a este juicio, María, hoy nos quedamos ya sin tiempo, pero te agradecemos mucho este análisis, pendientes de este asunto que es noticia y sobre todo el día de mañana, como ya nos has apuntado. María Rothman, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, y Joe Biden ha estado al margen del juicio, se ha centrado en el plan de recuperación para la pandemia y también en las relaciones con potencias como China. Isiar, cuéntanos. Así es, y se ha producido el primer cruce vía telefónica entre ambos países. Eso sí, primero se han felicitado tanto por el nuevo año chino como por el nuevo gobierno americano. Halagos aparte, Biden ha criticado que en China haya tanto represión como abuso a las minorías étnicas y también injusticia económica. Ciertamente es un cambio en la postura que hasta ahora venía teniendo Donald Trump, ya que no solo pues intenta centrarse en esas injusticias económicas, sino también en la violación de derechos humanos. Ante esto, al presidente chino no le ha gustado nada, ya que el presidente Xi afirma que Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos de otro Estado y que una mala relación entre ambos puede provocar un auténtico desastre. Además, Biden se ha pronunciado sobre lo que sucede en Birmania, en Myanmar, ¿no? Así es, porque Biden prevé sancionar a esos líderes militares que han promovido un golpe de Estado en lo que se conoce como la antigua Birmania. De hecho, vamos a escuchar y a ver cómo ha sido el resumen de la última jornada, que ya van por el 6º día de protestas allí. Esto podría ser un encuentro de música joven, pero no es lo que parece. Protestan con el ukelele como arma y lo hacen junto a minorías, monjes, jóvenes policías y hasta mineros. En Birmania, cada día, protestas por devolver al país la democracia arrebatada tras un golpe de Estado militar. Lo que parece arrebatada es la vida de esta joven. Los médicos descartan que sobreviva y su familia. Me siento tan desconsolada. Solo nos queda nuestra madre, porque nuestro padre ya murió. Yo soy la mayor de 4 hermanos, mientras que ella es la más pequeña. Mi madre no lo podrá soportar. Desolada, pide que todo el mundo se una a unos ciudadanos cansados de la represión de una dictadura militar que ya países como Nueva Zelanda o Estados Unidos prevén sancionar. Lo que está claro es que nada frena a esta generación, que se manifiesta por restablecer los valores aquellos por los que un día lucharon sus abuelos. Bueno, cambiamos de asunto. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un día para hacer aún más visible el trabajo de las mujeres en las carreras científicas. Hay muchísimas, cada vez más, destacadas en la ciencia y en la investigación. Y hay una iniciativa escrita en esta celebración que dirige la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer a través de la iniciativa Conócela, y lleva a cabo una muestra del trabajo de las científicas a los estudiantes de hasta 100 centros educativos de toda España. Detectives contra el Cáncer es una manera para conocer sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, a mujeres que investigan para hacer frente a esa enfermedad del cáncer. Cómo son, cómo empezaron y cómo han llegado a ser grandes investigadoras punteras en sus campos. Pues una de esas mujeres es investigadora y científica canaria, especialista precisamente en investigación contra el cáncer. Es de Gran Canaria y reside en Nueva York desde hace unos años. Es Direna Alonso Curbelo. Gracias por atendernos, Direna Alonso. Hola, gracias Marta, encantada de estar aquí a este lado del Atlántico. Efectivamente, una científica, por cierto, que acaba de publicar un trabajo en la revista Nature sobre el cáncer de páncreas en particular, ¿no? Sí, exactamente, justo hace una semana que salió publicado y es un trabajo en el que he estado trabajando con mis compañeros en el laboratorio Scott Lowe durante los últimos 5 años. Y nada, es muy importante porque, bueno, estamos muy ilusionados de haber abierto una ventanita a las fases más tempranas de esta enfermedad para intentar entender mejor sus causas y en el futuro poder prevenirlo y tratarlo de una forma más temprana. ¿Cómo ha sido todo este trayecto hasta Nueva York? ¿Cómo acabó Direna Alonso pues en ese lugar tan prestigioso haciendo este tipo de estudios? Pues nada, yo después de terminar el instituto en el Pere Caldós, ahí en Gran Canaria, me fui a estudiar farmacia a Madrid y una vez terminé la carrera tenía ya claro que quería investigar sobre algo porque siempre fui muy curiosa y me apetecía dedicar mi trabajo en mejorar el conocimiento, pero justo en ese periodo pues me animé
a intentar enfocarme en el cáncer, que es una enfermedad que yo creo que a todos nos toca directa o indirectamente, y entonces hice un doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Y esos fueron mis primeros pasitos en investigación. Estuve 5 años allí estudiando el cáncer de piel, el melanoma, y nada, y luego cuando una vez terminas el doctorado, la verdad es que en la ciencia una cosa buena que tiene es que no hay fronteras, y si tienes ganas y insistes y contactas con las personas que trabajan en temas que te interesan, pues nada, me abrieron las puertas y estoy ahora aquí en este centro, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es un centro muy puntero en cáncer, y llevo aquí los últimos 5 años. Claro, y desde ahí es de donde están haciendo esa iniciativa, por las personas que investigan contra el cáncer en esta jornada tan especial, divulgando pues la importancia de fomentar vocaciones científicas entre las mujeres. ¿Es todavía importante realizar este tipo de acciones como la del día de hoy? Sin duda, porque yo creo que es un día especial en el que uno para, y creo que es importante reconocer el trabajo y la contribución de mujeres en ciencia, tanto a lo largo de la historia, que habitualmente pues, no salen en los libros de texto, igual que sus homólogos masculinos, pero también visibilizar el papel de la mujer en ciencia a día de hoy. Y yo creo que esto es importante, y la iniciativa Conócelas, de hecho, es algo que quiso hacer de forma directa, de intentar romper estereotipos, porque yo creo que muchos de nosotros, al principio, pues si tú miras, piensas científico, o lo buscas en Google, quizás te sale una persona mayor, así un bicho raro, y yo creo que romper esos estereotipos y que la sociedad y las niñas tengan un referente de, mira, yo puedo, ella puede, creo que enseñar quién está detrás de la bata es muy importante para inspirar quizás a otras niñas a que se animen a este campo. Y ahí esa iniciativa de Detectives contra el Cáncer, ese intercambio online, no quedaba otra, ¿verdad? Irene Alonso, que hacerlo online, pero no sé si sorprendía a los chicos, a las chicas ver a una mujer, una científica, pues con estudios como los tuyos de ese calibre, tan joven, y quizá rompiendo los estereotipos que, como tú misma has dicho, pues están en los libros directamente. Sí, yo soy una de muchas. La verdad es que, gracias por dejarme a mí hablar, pero la verdad es que somos muchas como yo, y yo creo que sí que ayudó, porque muchas de las preguntas que teníamos eran, te dabas cuenta de que ganas hay, que los estudiantes tienen ganas de aprender más de ciencia, pero muchas veces pues no saben cómo, ¿no? Y que tengas a alguien que te pueda contar en una conversación, pues mira, yo hice esto y escribí un email y no me contestaron, pero escribí 3 emails más y en el tercero me contestaron, y así conseguí entrar en... Y yo creo que enseñarles cómo lo hemos hecho nosotros quizás les ayuda un poquito a seguir dando esos pasitos, porque la curiosidad y las ganas yo creo que ya la tienen las nuevas generaciones. Y si hay un momento en el que la ciencia se reivindica como esencial para sencillamente que la humanidad pueda continuar, es ahora, aunque haya sido por este motivo tan terrible como es una pandemia, ahora se ve de una manera más evidente la importancia de la investigación y la ciencia. Sí, tú mismo lo has dicho. Yo creo que espero que sea algo bueno de esta situación actual, en la que nos damos cuenta que además de todas las opiniones que tienen las personas, los políticos, yo pienso, la ciencia realmente te está dando una realidad tal cual como es, y muchas veces hasta los científicos hacemos nuestras propias hipótesis y nos equivocamos, y eso es bueno, porque significa que estamos ahondando en el problema y que muchas veces la solución no era la obvia. Entonces yo espero que esta situación actual pues ponga en valor la importancia de la investigación, y no solo a nivel translacional, una investigación directamente aplicada a la clínica, que es muy importante, sino la investigación básica por la cual hemos conseguido sentar las bases de los nuevos tratamientos que estamos usando ahora, y de las vacunas que estamos usando ahora. Bueno, pues Irene Alonso Curbelo, gracias por estar con nosotros desde Nueva York y haberte levantado un poquito temprano para atender Atlántico Noticias. Noticias. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, hasta una próxima ocasión. Irene Alonso, todo un ejemplo para todas esas mujeres jóvenes que quieren pues trabajar en eso, en ciencia. Vamos a seguir hablando de mujeres. En Latinoamérica la pandemia, fíjense, ha destruido especialmente el empleo femenino. Un año de pandemia ha dado 10 años atrás en el tiempo en materia de empleo. Las mujeres están atravesando por una gran problemática en toda América. Actualmente están siendo forzadas a abandonar el mercado laboral por la pandemia del coronavirus y ponerse al mando de las labores del hogar, suspender su independencia económica y exponerse a una inseguridad que puede durar décadas. Regina López vive en el estado de Chiapas, en México, y padece esta situación. Ya no los dejo abandonados mucho tiempo. Ya estoy más social, estoy más en ver qué es lo que necesitan también ellos, porque salir a trabajar en otra casa pues siempre se deja.
se dejan abandonados. En Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que cayeron en el desempleo en enero fueron mujeres, mientras que en México, solo el 41,4% de ellas están en el mercado laboral, frente al 45,2% del año anterior. Ya no los dejo abandonados mucho tiempo. Ya estoy más social, estoy más en ver qué es lo que necesitan también ellos, porque al salir a trabajar en otra casa pues siempre se dejan abandonados. La llegada de la pandemia en Argentina coincidió prácticamente con el inicio del curso escolar y los más pequeños cambiaron las aulas por espacios virtuales en un proceso que requirió de gran esfuerzo y dedicación por parte de los progenitores, como ocurrió con Verónica Palmero, quien tuvo que dejar su empleo para atender a sus 4 hijos. Encontrábamos cosas en la calle, la arreglábamos y la revendíamos. Por ejemplo, un sillón, vos decís, bueno, está bien, está roto esto, está roto aquello, entonces ¿qué hacíamos? Comprábamos tela, lo retapizábamos nosotros y lo revendíamos para tener la plata para poder comer. Lo cierto es que estos indicadores demuestran que pese a las diferencias entre países, el empleo femenino sigue generalmente muy enfocado en el sector servicios, el gran perdedor de esta pandemia. Y hoy queremos hablarle del proyecto BRAIN, que es la mayor investigación que hay en el mundo actualmente para descifrar uno de los grandes misterios de la especie humana, cómo funciona el cerebro. Su impulsor es un científico neurobiólogo español, es Rafael Yuste. Para que se hagan una idea de la importancia de este proyecto BRAIN, pues fue abanderado por Barack Obama como uno de los proyectos estrella cuando tomaba posesión en la época de su mandato para la ciencia durante los próximos años. Aspira, de hecho, este proyecto a componer en los próximos 15 años un mapa de la actividad cerebral. Una idea que nació de este científico español y que ya involucra a muchísimos expertos. Y tenemos la suerte de contar con Rafael Yuste aquí en Atlántico Noticias, que nos atiende desde Nueva York, que es catedrático de la Universidad de Columbia y curiosamente es de origen palmero. Señor Yuste, un placer saludarle desde Canarias, donde parece que tiene familia, ¿no? Bien, parece que tenemos un problema a la hora de hablar con el señor Yuste, que es una persona con la que queríamos hablar de este proyecto BRAIN, además con la circunstancia que se daba, que es canario, al menos de origen. Señor Yuste, nos atiende ya, ¿verdad? ¿Nos escucha? Hola, buenas tardes, buenos días desde la gélida Nueva York. Efectivamente, aquí un poquito más de calor, señor Yuste, desde luego. Yo no sé si se puede resumir en tan poco tiempo el ingente trabajo que ha realizado durante toda una vida y que pretende algo tan complejo como diseñar una especie de mapa del cerebro. ¿Así se podría resumir un poquito lo que es este proyecto BRAIN? En realidad es hacer herramientas nuevas, métodos, para mapear la actividad del cerebro y para poder cambiarla. Eso es lo que eso es el eje del proyecto. Es un proyecto de desarrollar técnicas. Efectivamente, porque quizá pues conseguir esas técnicas que permitan a la larga pues conocer algo más del cerebro es uno de los máximos desafíos para la ciencia a día de hoy, ¿no? Exacto. Ese es el cuello de botella de la neurociencia y yo creo que de la biología del siglo XXI es entender el cerebro, y no se entiende porque no hay métodos, no hay técnicas para poder entrar ahí, ver lo que pasa y cambiarlo. ¿En qué punto está la neurociencia, en el sentido de que cuánto conocemos a día de hoy del cerebro, para que nos hagamos una idea? Los neurobiólogos llevamos ya 100 años investigando el cerebro duro desde los tiempos de Cajal. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo funcionan las neuronas de una en una, pero no entendemos qué ocurre cuando se conectan en circuitos. Y ahí surge una especie de magia que está todavía misteriosa, y de la actividad de estos circuitos neuronales surge de alguna manera la mente humana. Todas las ideas, la percepción, la imaginación, la memoria, todo lo que somos sale de esta maraña de neuronas disparándose, ¿no? Efectivamente, conocerlo quizás sería pues una clave tan importante que disponer de ese conocimiento debería ser algo universal, que es algo que usted defiende a donde quiera que va, ¿no? Exacto, eso sería para mí pues un nuevo renacimiento, porque la humanidad, al entender cómo el cerebro genera la mente humana, nos entenderemos a nosotros mismos por dentro por primera vez. Será una cosa histórica, ¿no? Y esto además tendrá una gran influencia en la medicina para poder tratar enfermedades mentales y enfermedades neurológicas,
y también en la tecnología, desarrollando nuevos campos de actividad económica, ¿no? Efectivamente, porque cuando habla de enfermedades neurológicas o de enfermedades mentales, quizá pues hablamos de Alzheimer, que es uno de los grandes desafíos sobre el que no hay todavía cura, solo hay paliativos. Luego también están enfermedades mentales como la esquizofrenia, no se sabe cómo llegar hasta allí. Quizá esta puede ser una de las vías para conocer algo más sobre estos misterios, ¿no? También. Yo creo que es la vía más directa. ¿Quién tiene, de todos los oyentes, quién no tiene un familiar o un amigo que sufra de enfermedades neurológicas, Alzheimer, esquizofrenia, retrasos mentales, y, depresión, ansiedad? Y no se puede tratar bien porque no se conoce cómo funciona la máquina y no se conoce cómo funciona el cerebro porque no tenemos las herramientas. O sea que es un proceso lógico. Tardará tiempo, pero llegaremos, ¿no? Le quería preguntar cómo ha afectado, y si es que lo ha hecho la pandemia, las investigaciones que tiene usted en curso, o esto no ha afectado en particular a su campo. No, nosotros hemos seguido, de hecho, con más ahínco que nunca, porque nos sentimos, estamos en una posición de responsabilidad, y estoy hablando todos los científicos, y sobre todo los científicos que trabajamos en cuestiones biomédicas, tenemos la responsabilidad de sacar adelante a la humanidad en estos momentos tan difíciles, cada uno haciendo lo que nos toque. A mí no me toca investigar el coronavirus, pero me toca entender cómo funciona el cerebro. Entonces, estamos trabajando más duro que nunca, pero vamos, los fines de semana incluso. Y ahora la diferencia es que llevamos máscaras en el laboratorio y los análisis, en vez de hacerlos en las computadoras del laboratorio, los hacemos en casa para por recomendaciones sanitarias, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho ya a Rafael Yuste que haya estado con nosotros desde Canarias, decíamos, un lugar donde tiene incluso familia. Sí, mi abuela era de Breña Alta y tengo familia en Tenerife, y el sitio favorito suyo, y mi sitio favorito es el Bosque de los Tilos, ahí en La Palma. Bueno, pues un recuerdo desde la tierra de su familia. Gracias por atendernos, señor Yuste. Un abrazo desde Nueva York. Bueno, pues dejamos ya a Rafael Yuste y vamos a hablarles ahora de cine porque hay un corto hindú, Shameless, que es la elección de la India para representar a su país en los Oscar. Su productor, Ashley Gómez, reside desde hace un año en Gran Canaria. Shameless refleja en sus 17 minutos el desprecio que recibe un repartidor por parte de sus clientes. Es una reivindicación dirigida por Kate Gómez y producida por su hermano Ashley del poder de la amabilidad y del mal que hace la falta de respeto. Ahora espera representar a la India en los Oscar. En la India es habitual que la gente rica trate a los que tienen menos como esclavos. Mucha gente cree que el dinero da derecho a eso. Dinero y comodidades no le faltaban a Ashley Gómez cuando decidió hace un año dejar un trabajo de 150.000 euros anuales y mudarse a Gran Canaria a vivir de otra manera. Recibía llamadas a medianoche, tenía la necesidad de tocar mi teléfono, vivía en el tiempo que el trabajo me prestaba, esperando el día que el estrés acabara conmigo. Mi madre me decía, vienes sin nada y te vas sin nada, no te vas a llevar tu dinero a la tumba. Vendí mi casa y mi coche en 24 horas, lo dejé todo atrás porque quiero dedicarme en cuerpo y alma al cine, que es algo que amo. Creo que se pueden lanzar mensajes importantes, buenos. El cine tiene una voz propia. Ashley Gómez prepara ahora sus futuros proyectos, una serie de televisión y un cortometraje ambientados en Canarias y que espera encuentren un hueco en el mercado internacional. Hay que hacer la cultura segura. Poco a poco los espectáculos regresan con muchas medidas para garantizar la seguridad de todos. Un ejemplo, la obra Siegfried de Wagner, que se estrena este sábado en el Real de Madrid. Siegfried de Wagner se estrena en el Teatro Real de Madrid. Con una organización especial por la pandemia, el director Pablo Eras Casado ha repartido a la orquesta de 100 personas entre el foso y los palcos para poner en marcha la ópera. Yo espero que en realidad el público, pasados unos minutos, se olvide de que hay una posición diferente en el foso y que en realidad el sonido abrace al público que está en el patio de butacas y se convierta más en una experiencia con una arquitectura sonora diferente a la habitual, donde el sonido siempre viene en una dirección. En los palcos, un monitor sirve a los músicos para ver al director. Son 8 funciones desde el sábado 13 de febrero. 5 horas de Wagner suponen un reto. Distancia y renovación del aire en el Teatro Real.
Todos venimos al teatro con una sensación por supuesto, de sentirnos muy afortunados, más que nunca, de poder hacer lo que amamos y seguir con este compromiso con la cultura, con nuestro trabajo y con ofrecerlo en las más altas cotas de calidad posible. Siegfried, la tercera de las 4 óperas del Anillo del Nibelungo, narra el esplendor del protagonista que está llamado a ser un prohombre y que descubre un mundo decadente. Sus notas, el sonido de la normalidad en el teatro real. Bueno, nos vamos ya y lo hacemos con otro espectáculo. Este visual se celebró en China, una coreografía animada gracias a 600 drones que han batido un récord Guinness con su actuación. Nos vamos con estas imágenes, con estos drones que formaron pues imágenes del pintor Van Gogh. En nada llega el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.